y Josesa. Sin la colaboración de estas tres entidades, creo que esta jornada no hubiera sido posible y, por lo tanto, mi más sincero agradecimiento y, por mi parte, nada más. Vamos a intentar aprender y disfrutar de lo que aquí nos van a contar. Tiene la palabra José María Lores. Muy buenas tardes. Hoy acudo aquí como representante de la Institución de Ingenieros Civiles, así como de una de las empresas ejecutoras y parte de la UTE, AXA, que junto con los EPSA ejecutamos este trabajo. Quería muy brevemente, primero agradecer a todas las partes que tomamos hoy aquí un poco la palabra y hemos liderado esta jornada, que espero sea agradable para vosotros, que es el ICI, ¿no? La Institución de Ingenieros Civiles. Me gustaría muy brevemente explicaros de qué se trata, ¿no? El ICI es una institución que tiene como objetivo promover e impulsar la ingeniería civil en el mundo, ¿no? El propósito principal es el de cualificar a aquellos profesionales de la ingeniería civil para que se rijan por los mejores estándares tanto morales como técnicos, sirviendo pues como un foro de intercambio de conocimiento, ¿no? Esto nos hace creer que aquellos miembros de la Institución de Ingenieros Civiles se encuentran entre los mejores del mundo, ¿no? Es como un filtro de calidad que entendemos importante. La historia de la institución arranca en el año 1818, pero previo al siglo XVIII, a los años 1700, previo a aquello no existía la profesión de ingeniero civil. La mayoría de los ingenieros que ejecutaban obras eran militares, ¿no? Entonces, bueno, pues allá por el año 1771, como veis aquí, un tal John Smeaton creó la Smithsonian Society of Civil Engineers, ¿no? Esto se creó con una serie de líderes de la disciplina que, bueno, pues de una manera un poquito informal se reunían y pues valoraban y charlaban sobre la profesión. Un poco más adelante, ya con este impulso que fue tomando la profesión, se formó en el 1818, como he mencionado antes, la Institución de Ingenieros Civiles. Bueno, pues unos cuantos jóvenes ingenieros se juntaron en un café de Londres y decidieron formar y dar este impulso definitivo a la profesión. El impulso definitivo realmente llegó en el 1828, cuando Thomas Telford, en su momento pues el más importante ingeniero civil del Imperio Británico, consiguió el Royal Charter de parte del rey que en aquellos momentos había en Inglaterra, ¿no? ¿Qué es el Royal Charter? Pues es como unos fueros, unos estatutos por los cuales todavía hoy se rige la institución. La institución, a pesar de ser de raíz británica, tiene gran número de miembros en el extranjero. La totalidad, como veis ahí, son unos 82.000 miembros, de los cuales aproximadamente unos 17.000 se encuentran fuera del Reino Unido, principalmente en lugares de habla inglesa, angloparlantes y Commonwealth, ¿no? Es una vía interesante para poder acceder a los mercados de trabajo de aquellas regiones, ¿no? Y nada más, hemos sido breves. Ahora vamos a dar el paso y nos bajaremos nosotros a los asientos de abajo. Daremos paso a Enrique Benito como director de las obras y a Sami Hussein como jefe de obra, y que expongan lo que ha sido esta experiencia para todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Enrique Benito, soy ingeniero de caminos de la Confederación Hidrográfica del Duero
y soy jefe de explotación de la presa de Linares del Arroyo y director de las obras, que el título exacto de estas obras era sustitución de los elementos de cierre de los órganos de desagüe de la presa de Linares del Arroyo. Es decir, se sustituye la parte mecánica, porque el elemento de cierre, digo, el órgano de desagüe son los aliviaderos, los desagües de fondo, que es obra civil. Los elementos de cierre es la parte mecánica e industrial que hemos sustituido. Estos elementos de cierre, que tarde o temprano hay que sustituir en todas las presas, tienen una vida útil menor que la propia presa, del orden de 50 años. Y aparte, bueno, pues hay casos que se conservan bien, pero en otros presentan múltiples problemas, como es el caso de la presa de Linares. La flecha, mejor arriba, ¿no? Bueno, vamos a hablar del río Riaza. El río Riaza es un río que desemboca en el Duero, es de la cuenca del Duero, nace en la Sierra de Ayllón, que la Sierra de Ayllón pertenece al Sistema Central. La Sierra de Ayllón son terrenos paleozoicos y tiene una altura de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir eso que tiene bastante acumulación de nieve en invierno. El río Riaza realmente se forma de 3 arroyos o 3 ríos que nacen en la sierra. El Aguisejo, que es el que nace más al este, nace muy cerca de Grado del Pico y pasa por la ciudad de Ayllón y se junta al Riaza pues poco antes del pueblo de Alconada. El río Riaza nace en el puerto de la Quesera, en la sierra de Ayllón, y es el que da, digamos, nombre al pueblo de Riaza. Y luego está el Bercimuel, que es la unión de varios arroyos que nacen al oeste del pueblo de Riaza. Estos 3 ríos se pueden considerar similares en caudal y en cuenca, por lo cual a veces viene muy crecido, por ejemplo, el Bercimuel y da avenidas y los otros menos. Es decir, que los 3 los tenemos en cuenta cuando queremos ver el caudal que va a ir al embalse. Paralelo a la Sierra de Ayllón y a unos 50 kilómetros o 40 aproximadamente, se encuentra una elevación de la meseta que se llama la Sierra de la Serrezuela. La Sierra de la Serrezuela pertenece al terreno mesozoico, del Cretácico, y tiene unas elevaciones máximas de 1.300 metros. Teniendo en cuenta que el pedemonte de la Sierra de Ayllón, la altitud es del orden de entre 900 y 1.000 metros, pues representa una elevación sobre el cauce del río. Entonces el río ahí se encaja en una hoz que es muy conocida, que es la hoz, se llama la hoz del Riaza, durante 13 kilómetros. A partir de esa hoz encajada en lo que es el terreno secundario, el río llega a la llanura de la meseta y forma la vega baja del Riaza hasta desembocar en el Duero, muy cerca del pueblo de Roa. En total, el río tiene una longitud de unos 104 kilómetros. Es de destacar en este río, como en casi todos de la meseta, pues la variabilidad del caudal. En invierno, desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo, los caudales son bastante altos. Consideramos que llegan caudales pues medios mensuales, hemos medido del orden de 15 metros cúbicos segundo, mientras que en verano presenta un estiaje muy fuerte. Este estiaje, pues resulta que el río baja prácticamente seco en verano. Se puede decir, los caudales que tenemos medido del orden de 0,1 de 100 litros segundo, es decir, un caudal muy bajo. Esto es similar a todos los ríos de la península, y entonces, menos la vertiente norte, el Cantábrico, lógicamente. Entonces, esto en el siglo XIX hizo que muchos pensadores políticos pues clamasen y escribiesen por la realización de obras hidráulicas y que aprovechasen estas aguas que se perdían en el mar porque no había ni presas que retuviesen el agua ni canales que lo distribuyesen en los regadíos. Así nace en 1902 el primer plan de obras hidráulicas que allá aparece en el río Riaza. Aparece la realización de una presa en el Casuar. En el Casuar es una ermita que está situada a 7 kilómetros abajo de la presa actual.
Esa presa que proponía el Plan de Obras Hidráulicas de 1902 tenía una altura de 25 metros de altura, era de gravedad, y una capacidad de 17 hectómetros cúbicos. Y era capaz de regar 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas que correspondían a la vega baja del río Riaza. Ese proyecto no se llevó a cabo y en años posteriores, en 1929, se hizo una campaña de sondeos. Se realizaron 2 sondeos en la cerrada del Casuar y 7 en las cerradas más arriba, concretamente donde está hoy situada la presa, que es en el comienzo de la hoz del Riaza. Entonces, esos sondeos aconsejaban la presa en la zona donde hoy está situado, al comienzo de la hoz del Riaza, tanto por la permeabilidad que por la estabilidad de la presa. Eso planteaba un problema que era la inundación del pueblo de Linares del Arroyo. Pero se hizo un proyecto siguiendo lo que decían los sondeos, y este proyecto lo firmó un ingeniero de caminos que se llamaba Carlos Halcón en el año 1931. Este proyecto proponía una presa de gravedad en el comienzo de la cerrada del río Riaza, proponía un aliviadero de superficie en túnel en la margen derecha, construido por 2 túneles de 6 metros de diámetro y cerrados por 4 con puertas tipo Taintor. Y en la margen izquierda se proponía también el túnel, el desvío del río. En el centro de la presa estaban los desagües de fondo y las tomas de regadío, y las tomas que se dejaban para la futura central hidroeléctrica. ¿Por qué se hizo así? Pues porque la cerrada es muy estrecha en ese punto, tiene apenas 100 metros de anchura. Luego se hizo un proyecto reformado que lo que hizo fue elevar la cota de la presa. Encima de la presa, en el proyecto primitivo, iba la carretera, es decir, la carretera que iba a Maderuelo y a Linares del Arroyo, y en este proyecto reformado, al elevar la cota, hubo que suprimir la carretera, que se sustituyó por un puente aguas arriba, y se puso una pasarela de una losa de hormigón apoyada en unos contrafuertes también de hormigón. Y también en este proyecto reformado se incluía la construcción de juntas de dilatación para evitar que la presa pues cargase sobre los estribos. Estas juntas de dilatación eran unos pozos de betún, y antes de los pozos de betún se ponía un pilar de hormigón armado. Este proyecto reformado salió a subasta en el año 1934 y se adjudicó a una empresa que se llamaba Ecesa. Esa empresa empezó la obra y nada más empezar la obra suprimió el túnel de desvío del río porque era mucho más sencillo, se vio que era mucho más sencillo, hacer un canal no revestido por la margen izquierda, en la misma roca. La obra empezó en el año 35, se construyeron los edificios de administración, se construyó el desvío del río con la taguía y la contrataguía y se empezaron las excavaciones de la presa de la cimentación. Había en el centro del río había 3 metros de acarreos, entonces se proponía una cimentación que llegase a 6 metros de profundidad. Entonces empezó la guerra y en el año 36, en diciembre de 36, se paralizaron las obras. Después de la guerra, la empresa Ecesa desapareció y digamos que se rescindió el contrato con la empresa adjudicataria. Entonces, se empezaron las obras en 1943 por el procedimiento de administración. Ese procedimiento de administración, que luego explicaremos, se cogió un contratista principal, que era Gutiérrez Oliva, y muchos subcontratistas secundarios, cada uno haciendo un tipo de obra. En la administración ponía el cemento y también el mano de obra que eran presos de la guerra, que así purgaban parte de las penas a que estaban condenados. Entonces empezó la obra y
y en el año 1947 se hizo el segundo proyecto reformado. Este proyecto reformado fue una gran transformación porque suprimió el aliviadero en túnel en la margen derecha y se puso el aliviadero en el centro de la presa, un aliviadero tipo Grieger, y cerrado por 2 compuertas Taintor. Y se desviaron las tomas y los desagües de fondo a la margen izquierda y la central a la margen derecha. Luego se hizo el segundo proyecto reformado, que es del año 1947, que suponía un aumento de precios, y un tercer proyecto reformado, que es de 1953, que supone otra elevación de la cota del embalse. Ese segundo procedimiento reformado también cambia el camino de coronación, sustituyendo los contrafuertes por arcos rebajados y disminuyendo la anchura del camino de coronación. El camino de coronación queda así, simplemente una pasarela de 2 metros de anchura, con una balaustrada de hormigón, y tiene el problema del pequeño paso que representa para vehículos, es decir, es meramente peatonal. Después, las obras finalizan en el año 1953, se puede considerar que finalizan, que es cuando se colocan las compuertas Taintor. Vamos a dar para adelante. Esto es para atrás. Bueno, aquí vemos el mapa del embalse. Bueno, esto es el comentar algo sobre el pueblo de Linares del Arroyo. El pueblo de Linares del Arroyo, que desapareció con la construcción de la presa, se expropiaron las tierras en el año 1951. Tenía aproximadamente 60 vecinos, unos 300 habitantes, que fueron trasladados al pueblo de la Vid, al monasterio de la Vid en Burgos. Ahí se creó un pueblo de estos de colonización y se les dieron tierras de regadío regadas por el canal de Guma. Entonces, esto está sacado de internet de una página de descendientes de gente de este pueblo. Entonces se ve en la foto de aquí abajo, en esta, se ve cómo es actualmente. Esto hace 2 años que el embalse estaba muy bajo, aparecieron las casas sumergidas, los cimientos. La presa también se encuentra en un parque natural, el Parque Natural de las Hoces del Riaza. En el año 1974, el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente creó un refugio para aves rapaces en esta zona y ese refugio estaba gestionado por la sociedad ADENA, Asociación de Defensa de la Naturaleza, que es una sociedad privada, hasta el año 2005, que fue transformado en Parque Natural por la Junta de Castilla y León. Hoy es gestionado el Parque Natural por la Junta de Castilla y León. Como se expropió todo el término municipal del pueblo de Linares del Arroyo, el pueblo de Linares del Arroyo tenía un monte público muy grande y ese monte público ahora forma parte del Parque Natural. Aquí se ve en las fotos el embalse, se ve las hoces del río Riaza y aquí el puente del ferrocarril de la línea que ahora está fuera de servicio, Madrid-Burgos. Este puente es de principios del siglo XX y es de hormigón armado. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la explotación de la presa. La presa entra en explotación en el año 1953. La presa tiene un poblado en pie de presa en el que vive el encargado y hay además 3, depende del tiempo, 3 o 4 oficiales a cargo del encargado. Esos son los que hacen la labor cotidiana dentro de la presa. Y luego tiene un ingeniero de explotación y un ingeniero técnico encargados de la presa. En el año, dentro de la explotación podemos tener unos, digamos, hechos significativos, como puede ser en los años 70, del año 70 al 72,
se efectuaron unas inyecciones de lechada de cemento, y también se hicieron una serie de perforaciones de drenaje. Desde la presa es una presa de gravedad que tiene una galería. Desde la galería hasta la coronación se hicieron unas perforaciones para drenaje, y también se hicieron unas perforaciones para drenaje para drenar lo que es la cimentación de la presa, es decir, para evitar las subpresiones. También se hicieron lechadas de cemento para evitar o disminuir lo que es las filtraciones a través de los estribos, es decir, de la roca, es decir, del estribo derecho y del izquierdo. Y también se hicieron unas inyecciones para las juntas verticales. Es decir, las juntas verticales daban mucho agua y se inyectaron de lechada de cemento. Eso fue en el año 1972. Posteriormente, en el año 1977, en enero, es cuando se registró la mayor avenida que ha registrado el embalse de Linares del Arroyo. Fue una avenida que se cogieron del orden de 9 hectómetros cúbicos en unas 12 horas. Esta avenida pues hizo que empezara a verter agua por encima de las compuertas, bueno, realmente unos centímetros nada más. Pero ahí surgió un problema, que el sistema de las compuertas se vio que no funcionaba. Luego explicaré qué sistema tenía y qué sistema se puso después. En el año 1983 se cambió el sistema de accionamiento de las compuertas Taintor por un sistema hidráulico. Tenía un sistema de flotadores. Entonces, en una avenida entraba el agua en unos conductos y unos flotadores hacían mover unas poleas, y esos ayudaban a subir a las compuertas Taintor. Ese sistema funcionó muy mal durante la avenida, tanto que hubo que poner una bomba para llenar los pozos, y luego, debido al engorroso de ese sistema, se hizo un sistema oleohidráulico, poniendo una caseta en la pila central que manejase mediante skid de aceite las dos compuertas. Posteriormente, en el año 1990, en los años 90, hubo una serie de estudios. El primero fue en el 1990, que se llamaba Usos del embalse de Linares del Arroyo. Estaba enfocado a usos recreativos. Eso se hizo para bastantes embalses de la cuenca del Duero, y proponía pues miradores, playas y hasta un embarcadero. En el año 92 se hizo un contrato que puso un sistema de auscultación bastante completo y de centralización de esa auscultación. Es decir, que llevamos unos 20 años viendo cómo funciona la presa. Ese sistema de auscultación consistía en 2 péndulos con sus sensores, unos medidores automáticos de filtraciones, medidores de juntas y medidores de piezómetros de cuerda vibrante. Todo eso se centralizaban, esos datos en un ordenador, se llevaban a un ordenador, y en ese ordenador está situado en las oficinas de la presa. Eso fue en el año 92. Ante los problemas que tenían los elementos de cierre, en el año 93 se hizo un estudio sobre la seguridad de los elementos de cierre de los órganos de desagüe. Ahí ya se decía todos los problemas que tenían las compuertas Taintor y las compuertas Buró de los desagües de fondo. Y posteriormente tenemos ya el tema del cambio de los desagües de fondo, que es el que venimos a explicar aquí. Ahora voy a explicar un poco la información técnica de la presa. La presa está en el comienzo de las hoces del río Riaza, es decir, las hoces del río Riaza empiezan por aquí hacia abajo, el pueblo de Linares del Arroyo estaba aquí, y la presa se hizo cuando comenzaba la cerrada. Está apoyada en las calizas, empotrada en las calizas, es una presa de gravedad, de sección triangular. Tiene el talud aguas arriba vertical y el talud aguas abajo de 0,8. En el centro de la presa está el aliviadero de superficie, que es un aliviadero... No, vamos para atrás.
es un aliviadero de perfil Grieger, está cerrado por 2 compuertas Taintor y al pie del aliviadero se encuentra el cuenco de amortiguación. Cada uno de las compuertas o de los vanos del aliviadero tiene 15 metros de longitud. Las compuertas Taintor tienen 4 metros y medio de altura. Y el cuenco tiene 34 metros de anchura, contando los 4 metros de la pila, y de longitud 28 metros, el cuenco amortiguador. Entonces, el perfil, aquí hay una galería que recorre la presa, que se ve aquí, y estos son unos pozos de visita y de auscultación de la presa. Aquí se ve el aliviadero de superficie con las compuertas Taintor cerrado. Luego tenemos en la margen izquierda los desagües de fondo. Los desagües de fondo son 2 conductos de 23 metros de longitud que atraviesan la presa, que son los rectangulares. Estos conductos tienen 1 metro de anchura y 1,60 de altura, y una toma que es un tubo de 0,80 de diámetro. Luego hay 3 tomas para la central que tienen 1 metro, 1,20, esta es la toma de la central que está en la margen derecha, 1,20 de diámetro. No lo he comentado antes, pero lo comento ahora. La central se construyó en el año 1960 y tiene una altura máxima de 27 metros y un caudal de 8,5 metros por grupo. Entonces, se utilizaron solamente 2 de los tubos de la central, es decir, hay uno que no se ha utilizado. La central tiene, cada grupo, turbina alternador, tiene 1.600 kilovatios de potencia, es decir, que es una central de 3.200 kilovatios. Está funcionando desde 1961 y es Unión Fenosa la que tiene la concesión de esa central. La central está en el pie de la margen derecha. Aquí tenemos la entrada a la galería y aquí la salida, es decir, la galería recorre toda la presa por el interior desde la margen derecha a la margen izquierda. En la margen izquierda están los desagües de fondo y la toma y sus elementos de cierre incluidos dentro de la caseta. Esto es una foto, aquí se le ven el camino de coronación, los arcos rebajados. Este camino se interrumpe en las compuertas y aquí hay una viga en T, que es una mera pasarela, que pasa de aquí a aquí, es decir, en la planta, bueno, vamos a ir a la planta. Aquí en la planta, bueno, no se ve, la pasarela pasa, es decir, por aquí viene el camino de coronación, que tiene 2 metros de ancho, y por aquí la pasarela, que es incluso algo más estrecha. Estas son las compuertas Taintor y este es el cuenco de amortiguación. Bueno, ahora vamos a hablar de las compuertas Taintor. Compuertas Taintor que se plantearon, esto es una foto, son fotos anteriores a la obra, son unas compuertas de estructura en celosía, tiene un eje de giro anclado en las pilas, en la pila central y en la lateral, y un contrapeso de hormigón que está aquí. Los contrapesos, uno a cada lado, están arrastrados por otra viga celosía. Estas vigas celosías, en el estudio que hemos hablado del año 1993, el estudio de seguridad, pues dijo que la seguridad de estos montantes a pandeo para una altura de 1 metro sobre la compuerta era inferior a la unidad. Es decir, que si un día pasa una avenida 1 metro por encima de la compuerta, pandearían estos montantes. Estos montantes, la compuerta tiene 15 metros y en verano la dilatación hace, es decir, las juntas laterales no son suficientes, hace que se acodale contra la pila central y los muros laterales. Entonces esto había que enfriar toda la compuerta con agua bombeada desde los desagües de fondo para evitar eso.
Debido a esto, a las grandes dilataciones que presentaba la compuerta, pues tenía muchas soldaduras rotas. Muchas soldaduras de los montantes y de las vigas de la celosía estaban rotas. Luego había muchos puntos de oxidación, es decir, que el estudio recomendaba cambiar las compuertas cuanto antes. Este estudio es de 1993, es decir, que ya entonces se recomendaba el cambio. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos los desagües de fondo. Los desagües de fondo se cierran con unas compuertas tipo buró, que son estas que aquí no se ven muy bien, las compuertas tipo buró. Estaban maniobradas por unos engranajes y un motor eléctrico. Aquí tenemos el motor eléctrico, movía estos engranajes. Estos engranajes, unos eran helicoidales, otros cónicos, y al final esto muy lentamente hacía subir la compuerta con un ruido tremendo. A veces nos pasaba que uno de los dientes de los engranajes se rompía varias veces y entonces hubo que arreglarlo de una manera urgente. Los prensaestopas, aquí se ve, pues daban agua. Estas compuertas no se podían reparar debido a que si quitabas la compuerta pues no se podía cerrar el conducto de desagüe de fondo y presentaba una estanquidad bastante deficitaria. Este es el cuadro eléctrico de 1965 que está en funcionamiento hasta ahora. Es decir, el cuadro eléctrico que, como veis, es de aquella época. Las compuertas estas fueron fabricadas por la empresa Boeticher y Navarro en el año 1949 y se montaron en 1950. Las compuertas Taintor las fabricó la misma empresa unos años después y se montaron en abril de 1953, que es cuando consideramos que la empresa se acabó la obra y empezó en funcionamiento la explotación de la presa. Esto es la válvula de toma, el conducto de toma. Esta toma se puso para dar agua para regadío. Tiene capacidad de 8 metros cúbicos por segundo, máxima, capacidad máxima. Entonces los regadíos, según situados aguas abajo de la presa, según lo que demande, se abría más o menos esta válvula. O bien se ponían en funcionamiento las turbinas de la central hidroeléctrica. Esta era una válvula de aguja. Aguja quiere decir que tiene el obturador móvil, que es una Lerner Johnson, y bueno, su funcionamiento era correcto. La verdad que se ha puesto en funcionamiento pocas veces, porque la mayoría de las veces el agua se daba por la central para los regadíos en verano. Y esta es la válvula de cierre, que es una válvula con puerta de asiento circular. Esta válvula tenía muchos problemas de estanquidad. Entonces se toma la decisión de cambiar las compuertas. ¿Qué se hace con esto? Se pide una autorización para redactar un anteproyecto en el año 2003 y lo autoriza la Dirección General del Agua en el año 2004. El anteproyecto tiene fecha. Un anteproyecto es una especie de proyecto básico para que sirva luego para un concurso de proyecto y obra. Tiene fecha de noviembre de 2004 y la obra sale a concurso en el año 2009. Esta obra, para la adjudicación, se tuvieron en cuenta varias alternativas. Primero, en el anteproyecto ya se suponía cómo tenían que ser las nuevas compuertas. Las nuevas compuertas se indicaba que las Taintor tenían que ser de estructura de tipo cajón y además arrastradas por pletinas cada cierto tiempo, de manera que tengan gran robustez, y además indicaba que pudieran absorber fácilmente las dilataciones máximas que tenía en verano. No solamente son aumentos de temperatura, sino que el sol, estas compuertas en verano miran al sur, pega en todo lo que es la chapa exterior de la compuerta y se produce un calentamiento tremendo de la compuerta. Entonces, las nuevas compuertas tenían que absorber esa dilatación que se producía y que había producido tantos problemas en las compuertas antiguas. En los desagües de fondo se indicaba que tenían que ser válvulas tipo buró, menos la válvula de toma, que tenía que sustituirse la Lerner Johnson
por una de obturador fijo tipo válvula de anillo de chorro hueco, porque se supone que esas válvulas son más modernas y pierden mucho más energía y son mucho más fáciles de maniobrar. Eso ya venía ahí, y luego venía también que la caseta, había que los equipos de accionamiento de las compuertas tenían que ser oleohidráulicos, tanto para los desagües como para las compuertas Taintor. La caseta, que está situada aquí arriba, de las compuertas Taintor, tenía que hacerse una caseta de hormigón y sustituir la caseta que teníamos entonces, que era metálica y era muy frágil. Luego había que mejorar el cerramiento de la presa, porque no estaba seguro de que cualquier persona pudiera acceder por un sitio además que está muy poco poblado y tiene muy poca vigilancia. Entonces teníamos que medir que sería muy dificultoso acceder a los órganos de desagüe, a la zona de maniobra de los órganos de desagüe. Luego tenía el condicionante de la explotación de la presa. La explotación de la presa tiene unas avenidas muy fuertes, entonces no se podía hacer el montaje en invierno, había que hacerlo en verano, pero había que dar agua a los regadíos. Entonces había que dejar un paso. Hablamos con los de la central hidroeléctrica, la central hidroeléctrica, para que si hubiera alguna avería de la central hidroeléctrica pudieran dar el paso por los conductos propios de la central. Las centrales hidroeléctricas pueden tener una avería, entonces no podíamos dejar a los regantes sin agua en verano. Entonces hablamos con lo de la central para que incluso en caso de avería nos pudiesen dar agua. Y entonces ellos nos dijeron, se comprometieron a darnos agua por una de las turbinas, incluso sin estar en funcionamiento. Otra cosa es el acceso. Por la parte de arriba no se puede acceder debido a la estrechez del camino este, entonces había que acceder desde abajo, había que hacer un camino de acceso. Ese camino de acceso, debido a estar en un parque natural, había que hacerlo de roca, de escollera, para evitar ensuciar el agua del río y del embalse. Me permito un inciso, el agua de este embalse es una de las mejores aguas que hay en la Confederación Hidrográfica del Duero de cualquier embalse. Es un agua de una calidad excelente. Entonces, el parque, digamos, toda esta parte de aquí pertenece al parque y todo está de aquí. Luego había que hacerlo en una época del año de manera que no se hiciese ruido, porque esto es un refugio de rapaces. Hay unos 700 buitres que anidan por aquí, por esta zona. No solamente buitres, hay alimoches, quebrantahuesos y demás animales, y bueno, es un parque natural. Nos pusieron un condicionado que se ha respetado escrupulosamente. Tengo que decir que aquí se ve perfectamente cuando llevamos la grúa de las compuertas, había unas piedras aquí, unas rocas enormes, que amenazaban con caer por encima de la caseta de los desagües de fondo. Se ha aprovechado el que teníamos la grúa ahí, todo de acuerdo con la empresa, para esas rocas bajarlas, trocearlas primero con unos alpinistas, luego bajarlas, de manera que ya el peligro no existiera para la caseta esta. También había muchas rocas pequeñas que también suponían peligro, entonces se recubrió todo esto de paja, de pacas de paja, y los alpinistas con unas palancas tiraron una gran cantidad de piedras, que luego se han recogido lógicamente, para evitar la caída y el peligro. Esta presa es una presa muy segura. El funcionamiento de la presa nos lo ha dado la auscultación durante estos 20 años, prácticamente no se mueve. En la máxima carga, el máximo movimiento en coronación, digamos, desde la situación en carga en situación en vacío son 3 milímetros, es decir, prácticamente no se mueve. Vemos que la presa, digamos, va hacia el bloque central. Eso, creemos que la presa, las juntas no funcionan. Yo creo que no funcionan como juntas porque no se mueven debido a que se inyectaron con cemento para evitar las filtraciones en su día. Entonces, digamos que una presa que está empotrada en los estribos y en la cimentación. Entonces, debido a la masa que tiene, son 52.000 metros cúbicos, y a la altura
de agua, que son 30 metros, pues se puede decir que esto es un tapón, que la presa es muy segura. ¿Cuál es el mayor peligro de la presa? La caída de rocas que puede haber por esta zona. Esto es una zona kárstica que de hecho ha pasado ya alguna vez, que han caído rocas no encima de la presa, sino encima de la casa de administración, que está a 500 metros aguas abajo, y ha habido que hacer obras para evitar eso, y debido a esto, esta roca que nos daba tanto miedo durante tanto tiempo, pues la hemos quitado. Entonces, la obra se adjudicó en el año 2009 a la empresa OSEPSA por el método de concurso, OSEPSA-AXA, por el método de concurso subasta, y entonces ellos han hecho el proyecto definitivo. La obra salió con 4 anualidades. La anualidad del 2010 y del 2011 eran muy bajas, y la del 2012, casi todo el presupuesto, esto eran del orden de 3 millones de euros, hicieron una baja que eran 2.700.000 euros aproximadamente, y todo el presupuesto estaba repartido entre los años 2012 y 2013. Entonces, el planteamiento se ha hecho haciendo toda la fabricación en taller en el año 2011, empezar en el 2011, el proyecto definitivo que ha hecho la empresa se acabó en marzo del 2011, se hizo el replanteo en marzo del 2011 y la obra, digamos, se ha hecho el grueso de la obra en el año 2012, aunque la fabricación de los equipos, lógicamente, se ha hecho el año anterior. Y no sé si alguna cosa más se me ha quedado en el tintero. Pues nada más. Entonces paso la palabra a Sami para que hable de la obra. Bueno, muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a las personas que han pensado en mí para realizar esta ponencia. No es una actividad que yo haga habitualmente, entonces, bueno, espero por lo menos poder transmitir, aunque sea parcialmente, lo que tengo intención de transmitir y que pueda ser lo suficientemente claro. Agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y a la Asociación Industrial de Ingenieros Industriales de Madrid que hayan cedido el espacio para realizar la jornada técnica, a la ICI, a la IMEQui, SEPREM, la Confederación del Duero y a mi empresa, AXA, y a la que, por lo menos hasta que terminemos la obra, pues también en parte es mi empresa, que es OSEPSA. Hasta que terminemos la obra, si en UTE estamos en UTE, es como si fuera mi empresa. Mi nombre es Sami Hussein Morgado. Soy ingeniero industrial, especialidad mecánica por la Universidad Politécnica de Madrid y estoy colegiado en este ilustre colegio, por tanto, bueno, se puede considerar que hoy juego en casa, debería sentirme más fuerte. He sido invitado dentro del contexto general de esta tarde para explicar brevemente la ejecución de la obra que da título a la jornada técnica de hoy, que es la sustitución de los elementos de cierre de los órganos de desagüe de la presa de Linares del Arroyo. Como bien ha dicho Enrique, este proyecto fue adjudicado en concurso público a una UTE formada por las empresas AXA, Obras e Infraestructuras y OSEPSA. Yo pertenezco a AXA y fui designado como jefe de obra responsable de la ejecución de todos los trabajos correspondientes dentro de la empresa. Yo creo que, bueno, mi experiencia no es tan larga ni tan amplia, pero bueno, la oportunidad que he tenido de lidiar con obras de presas, yo creo que hay pocas infraestructuras que representen de alguna manera la unión necesaria, no siempre armoniosa, pero yo creo que casi siempre sí, entre la ingeniería civil y la ingeniería mecánica, que está representada aquí pues, por los ingenieros de caminos y los ingenieros industriales respectivamente. Iba a contar algunas cosillas más, pero como ya Enrique ha contado muchas cosas muy bien, de hecho mejor que de lo que lo habría hecho yo, pues voy a pasar directamente
hacer inicialmente una breve descripción de los puntos de actuación en la presa. La foto que aparece ahora mismo es una foto que está sacada desde aguas abajo, en la margen izquierda del río Riaza. Yo creo que se ve con bastante claridad, se ven todos los elementos sobre los que se actúan en la presa. La verdad es que la obra, aunque es bastante compleja, sí que es cierto que la mayor parte de los trabajos que se han realizado se concentran en dos zonas muy concretas. La primera zona, que es la zona de la coronación, tiene como trabajo principal la sustitución de las compuertas Taintor y todos los trabajos complementarios y auxiliares que hacen falta para realizar este trabajo principal. La segunda zona, abajo a la derecha, se ve la caseta de válvulas, donde está la grúa con la pluma extendida. Es donde se ubican todos los elementos de regulación y cierre de la toma intermedia y los desagües de fondo. Ese es el otro lugar donde se ha realizado la mayor parte de las actuaciones. Yo diría que entre esos dos puntos, pues, si no llega, prácticamente será un 80 o un 85% de la actuación de la obra se localiza en esos dos puntos. Luego hay un tercer punto que, aunque no es el objeto principal del proyecto, sí que comentaré más adelante, en la parte inferior, en el cuenco amortiguador. Es quizá el trabajo auxiliar que ha sido más importante y más necesario para realizar el resto de los trabajos. Como ha comentado antes Enrique, yo lo explicaré luego más adelante con cierta brevedad, pero un poquito más en detalle. Y bueno, yo esta charla la había pensado, pues, inicialmente hacer una muy breve descripción de los trabajos principales que hemos realizado, más o menos en el orden cronológico que se han realizado, sin dar muchos detalles tampoco, porque ni hay mucho tiempo ni tampoco es cuestión de aburrir a la audiencia, para luego pasar a comentar 4 o 5 trabajos que no es que hayan sido más importantes, pero yo creo que han tenido a lo mejor elementos más curiosos o más diferentes a lo que solemos encontrar en otro tipo de obras. Entonces, entre los trabajos principales, el primer trabajo, después de haber tenido la adjudicación, está la planificación, como en cualquier obra. La planificación, básicamente, cogemos todas las tareas, todas las actividades que componen el proyecto, las intentamos situar cronológicamente para que, bueno, se puedan cumplir los plazos que están acordados y establecidos y respetando las condiciones. La planificación, bueno, al final todo el mundo sabe que la planificación se hace al principio y luego conseguir que coincida con la realidad es casi un milagro. Bueno, en este caso creo que nos hemos ajustado bastante a lo que estaba previsto. Una vez realizada la planificación, hacemos un replanteo de la obra. En esta obra el replanteo principalmente está orientado a una toma de medidas, teniendo en cuenta que la actividad principal es la sustitución de los elementos mecánicos y que esos elementos mecánicos requieren una fabricación. Pues bueno, en este caso lo que se ha hecho es comprobar que esas medidas que se hicieron realmente se ajustan a las necesidades de la obra, para que a la hora de montar esos elementos mecánicos una vez fabricados, pues no haya una problemática que sea derivada de un mal replanteo. Pues si podemos evitar este problema al principio, ya han surgido en la obra otros pequeños problemas, es mejor que estos por lo menos los tengamos controlados. Una vez realizado el replanteo, efectivamente se pasan esas medidas a taller, esas condiciones, y se empieza el proceso de fabricación, que como en estos casos suele llevar varios meses. Se hace al principio, después del replanteo, para que mientras se realiza la fabricación de estos elementos mecánicos se puedan realizar otras tareas en la obra. En este caso, las fotos que se ven, pues bueno, es el momento, son unas fotos en taller cuando se estaba realizando la fabricación de las compuertas Taintor, que están en estas fotos están en un proceso, bueno, bastante avanzado, pero todavía les queda bastante. Casi en paralelo a la fabricación de los elementos mecánicos, se empiezan a realizar otros trabajos. Como ya he dicho antes, la fabricación de los elementos mecánicos de las compuertas lleva tiempo. Nosotros ya vamos realizando en obra otra serie de actividades previas al montaje de esos elementos mecánicos. Y el primero de los trabajos que hemos tenido que realizar nosotros,
previo a cualquier trabajo ha sido la colocación de los escudos. Aquí aparecen un par de fotos de la colocación de esos escudos. De todas formas, esta sí que es una de las actividades que comentaré más adelante con un poquito más de detalle, con lo cual tampoco me quiero entretener. Después de la colocación de los escudos, comenzamos o nos metemos ya a trabajar en la caseta de válvulas. Para meternos en la caseta de válvulas, pues bueno, ya que estaba recogido dentro del proyecto el hacer la instalación de un puente grúa, pues es lo primero que hacemos, de manera que nos facilite tanto el desmontaje como el nuevo montaje de todos los elementos de la cámara. Existía previamente un polipasto manual, que funcionaba, pero en este caso se prefirió instalarlo primero de todo el puente grúa de 8 toneladas, dimensionado adecuadamente para realizar los trabajos, y no solamente para realizar los trabajos, sino que este puente grúa posteriormente quedará para realizar todos los trabajos de mantenimiento necesarios, con lo cual facilita mucho las tareas. Ya tenemos nuestro puente grúa montado, pues pasamos al desmontaje mecánico de las cámaras. Este desmontaje mecánico se realiza, el desmontaje, valga la redundancia, de todos los elementos mecánicos posibles que no estén embebidos, metidos, hormigonados. Entonces se deja la cámara limpia de todo este tipo de elementos mecánicos, no solamente los elementos mecánicos, también instalaciones eléctricas, el péndulo, bueno, por lo menos las partes del péndulo que se pueden quitar, y se deja la cámara limpia. Cuando ya hemos llegado al punto en el que no se puede hacer más desmontaje porque los elementos mecánicos restantes están embebidos en el hormigón, pasamos a las demoliciones. Con estas demoliciones tratamos de dejar al descubierto el resto de los elementos mecánicos, en este caso el cuerpo de las compuertas Buró, para poder retirarlos posteriormente, y dejamos bien limpia la cámara de todo el resto de hormigón para poder pasar a la siguiente fase, que sería el montaje de las nuevas compuertas. En estas fotos vemos, en la foto de aquí arriba, ya podemos ver que tenemos pues parte de los blindajes de margen izquierda y de hecho las dos compuertas Buró de margen izquierda están ya montadas. Nos quedaría quizá, solamente aquí se ve la embocadura de aguas abajo, y nos queda pues toda la línea de margen derecha por montar. La foto de aquí abajo se ve cómo hemos tenido que introducir la compuerta en la cámara, porque bueno, en este tipo de obras yo creo que de las cosas más complicadas, más que la obra en sí, son todo el tema logístico y de planificación de accesos, es quizá de lo más complicado. Entonces aquí estamos viendo cómo estamos introduciendo la compuerta Buró directamente por la propia embocadura de salida de la cámara, de las tomas, de los desagües de fondo, aprovechando que había que hacer un repicado para poder poner el blindaje de la embocadura de salida, pues directamente metemos la compuerta en posición tumbada. Una vez que está dentro la ponemos de pie con el puente grúa, y ya una vez que la tenemos dentro con el puente grúa la podemos situar donde nos interese sin ningún problema. Aquí no aparece reflejado, pero después de este trabajo, la cámara estaba hormigonada, volvemos a hormigonar la cámara, dejamos la cámara hormigonada más o menos hasta la altura que se ve aquí. En realidad se ha dejado un poquito más arriba, pero bueno, hasta donde se ve aquí el cambio de pintura, de color de pintura, se realiza el hormigonado para darle la rigidez adecuada a todo el conjunto, dejándolo pues más o menos como estaba anteriormente. Con este trabajo, a falta de pequeños detalles, terminamos todos los trabajos que hay que realizar en la cámara de válvulas. Pasaríamos a realizar los trabajos en coronación. Previamente a poder realizar esos trabajos, requeríamos la preparación del terraplén, que nos iba a facilitar la plataforma de trabajo desde la cual posicionar los medios de elevación necesarios para desmontar tanto las compuertas Taintor de coronación existentes como la instalación de las nuevas compuertas. Ya una vez tenemos el terraplén preparado, pues pasamos al desmontaje de las compuertas Taintor existentes. Aquí se ven un par de fotos. En la foto de arriba, aquí a la derecha, se está realizando el corte, porque estas compuertas, las compuertas antiguas, no se desmontaron de una pieza, sino que se decidió desguazarlas y desmontarlas por partes, por sectores. Resultaba más sencillo. Una vez tenemos desmontadas las compuertas viejas, las existentes, tenemos que hacer las demoliciones en coronación. ¿Para qué? Pues para
poder retirar los sectores, la viga de apoyo y los ejes de la compuerta vieja. Se hace una sobredemolición para poder alojar también todos los elementos nuevos, pues vigas de apoyo, sectores sobre los que tiene que deslizar la compuerta y evidentemente pues el eje donde iría la compuerta. A continuación, una vez hemos montado los nuevos elementos de apoyo de la compuerta, se realiza el hormigonado para dejarlos fijos y ya se realiza el montaje de las compuertas Stainton Nova, como se ve en la foto de aquí abajo a la derecha. Después de esto, bueno, a falta de más detalles, pues, ¿qué hacemos? Hacemos unas pruebas, verificamos que eso abre y cierra bien, que es importante, todo funciona correctamente, hacemos una puesta en marcha y hacemos los remates finales. Los remates finales que parece que es lo menos importante. Al final, yo no sé, en mi experiencia resulta que es lo que más tiempo lleva. Yo no sé cómo nos apañamos siempre, que los remates finales nunca los tenemos en cuenta y llevan un montón de tiempo. De hecho, al final, curiosamente, los remates finales son los que, esto es mi experiencia personal, los que dan el toque de calidad de la empresa que lo hace, porque al final son los que se ven. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre darle un poco más de importancia de lo que se da habitualmente, porque ahí es donde está el toque de calidad, digamos, de la empresa que ejecuta la obra. Bueno, una vez contados o enumerados todas estas actividades principales que se han realizado en la obra, es cuando voy a pasar a contar 4 o 5 actividades que quizá son más interesantes o tienen un hecho diferenciador con respecto a otras obras. Lo primero que quiero hablar es de la planificación. Evidentemente, todas las obras requieren una planificación, todas tienen unos factores internos y externos que determinan esa planificación y que deben ser tenidos en cuenta, y las presas pues no son una excepción. Lo que sí que es verdad es que yo, en mi experiencia con las presas, considero que dentro de los factores externos hay dos en concreto que deben ser tenidos siempre en cuenta, independientemente de otros muchos. Estos no son los únicos, indudablemente, pero hay dos que se tienen que tener en cuenta siempre. Cualquier planificador que quiera hacer una planificación correcta de una obra de presas debe tener en cuenta estos dos factores. Si no, yo creo que las posibilidades de fracaso son bastante grandes. Los dos factores son el nivel de llenado del embalse y las restricciones medioambientales. Respecto al nivel de llenado del embalse, aquí vemos en la gráfica, bueno, pues todos los embalses de alguna manera, estos son gráficas disponibles, es una estadística, realmente son datos estadísticos del nivel de llenado que tienen los embalses a lo largo del año. Normalmente generalmente se comportan de manera bastante estable año tras año. Si nos fijamos aquí en la línea de puntos azul, nos indica la media de los 10 últimos años. Tenemos que el máximo llenado del embalse prácticamente se produce entre la semana 1 y la semana 22, 25, es decir, entre enero y mayo. A partir de ahí empieza a descender. Empieza a descender, pues evidentemente por temas meteorológicos, y en este caso, concretamente la presa de Linares, pues si empieza la época de riegos, indudablemente la demanda es mayor, al no haber aportaciones, pues baja de manera importante. Como dato así curioso, la línea negra que aparece aquí, que es la del año 2012, que es en la que nos ha tocado hacer la ejecución de los trabajos, pues se ve que ha sido bastante inferior a la media. Aunque mantiene el comportamiento, se ve que la curva mantiene más o menos las mismas pendientes, el mismo comportamiento. El nivel de embalsado del pantano, de la presa, ha sido bastante menor que otros años. Desde el punto de vista hidrológico, evidentemente, me imagino que es un desastre. Desde el punto de vista de ejecución de la obra, para nosotros es bueno. Evidentemente nos permite más juego para trabajar. ¿Por qué digo que es importante en la planificación tener en cuenta el nivel de llenado del embalse? Pues dos razones principales. En este caso, está claro que si queremos trabajar en coronación, queremos sustituir los elementos de regulación de la coronación, en este caso las compuertas Stainton, pues lo suyo y lo lógico sería comenzar estos trabajos cuando el nivel del embalse está por debajo de su máximo, y además nos podamos asegurar de que delante nos quedan bastantes meses de nivel bajo o de nivel en descenso, porque son trabajos que efectivamente no se hacen en 2 días. De esta manera evitamos el problema salvo imprevistos que pueden ocurrir, de que haya una subida del nivel y pueda comprometer tanto la calidad de los trabajos
como pues, también la seguridad, evidentemente, de los trabajos en sí. Entonces es importante tenerlo en cuenta. La otra razón por la que nosotros tenemos que tener en cuenta el nivel de llenado del embalse es por los trabajos que hemos realizado de colocación de escudos. Evidentemente, cualquier persona que haya tenido experiencia con buzos sabe que la profundidad a la que trabajan los buzos pues condiciona bastante los procedimientos, los equipos de trabajo que necesitan. Es verdad que en esta presa, dada que la máxima profundidad al final siempre no superará los 30 metros, pues no hay un cambio de procedimientos. Hasta los 50 metros creo que es, si no me equivoco, no hay un cambio de equipos. Sí, no hay un cambio de equipos hasta los 50 metros, pues aquí no haría falta. Pero sí que es cierto que los tiempos de inmersión se ven bastante penalizados con el aumento de la profundidad, con lo cual lo lógico sería pues, distribuir esos trabajos en el momento en el que la presa tiene menor nivel, o dentro de lo posible tiene menor nivel. De cara a las restricciones medioambientales, pues lo mismo, es muy típico de las presas porque al final las presas ¿dónde están situadas? Están situadas en zonas con alto valor ecológico. En este caso la presa de Linares no es una excepción, está en el Parque Natural de las Hoces del Río Riaza, si no me equivoco. Y bueno, hubo que hacer la consulta pertinente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se le comunicaron los trabajos que había que realizar, la época en la que había el planning de obra, y bueno, se nos indicó que no era necesario hacer ninguna evaluación de impacto ambiental, pero que sí que era necesario, como ha dicho antes Enrique, tomar una serie de precauciones y de indicaciones de trabajo. En este caso se traducía en unas limitaciones temporales. Los trabajos de exterior, en el exterior principalmente, por tema de ruido, deberían limitarse en la época de nidificación de las aves. Esto se traduce desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio, que, como dice Enrique, pues hemos conseguido respetar escrupulosamente, no con ciertas dificultades, pero lo hemos conseguido. Entonces, al final, esto hace que la planificación, los trabajos se han distribuido a muy grosso modo, pues de enero a julio hemos realizado todos los trabajos en la Cámara, que son trabajos en interior que no afectan al medio ambiente, a nivel de las indicaciones medioambientales, y a partir del 1 de agosto hasta diciembre se han realizado los trabajos en la coronación. Teniendo en cuenta que los trabajos principales o que el objeto principal del proyecto es la sustitución de los elementos mecánicos en la presa, yo creo que merece la pena hacer una muy breve descripción a pesar de que también ya has comentado ya, hacer una breve descripción de los elementos que había antes de la actuación y de los elementos que se han instalado después de esta actuación. En el momento anterior, nosotros en Coronación teníamos dos compuertas Taintor de 15 metros de largo por 4,5 metros de alto, con refuerzo a base de celosía, de cerchas. En los desagües de fondo, tenemos dos desagües de fondo. En cada uno de los desagües de fondo teníamos dos compuertas Buró de sección rectangular de 1500 por 1000. Y en la toma intermedia teníamos una compuerta Buró de sección circular de 800 milímetros y para descargar al exterior una válvula Larnell Johnson de 800 milímetros de entrada y 600 de salida. Después de esta actuación, lo que se ha instalado, pues en Coronación se mantiene la configuración de dos compuertas Taintor de 15 metros de largo por 4,5 metros de alto, en este caso con refuerzo con viga cajón. En los desagües de fondo se sustituyen las cuatro compuertas Buró por otras cuatro compuertas Buró de dimensiones similares y también de sección rectangular. Luego explicaré alguna de las diferencias pequeñas pequeñas o grandes, pero que pueden tener las nuevas con respecto a las viejas. Y en la toma intermedia se sustituye la compuerta Buró de sección circular por una compuerta Buró de sección rectangular de 800 por 600, lo que llevó pues, a realizar una serie de carretes de transición para convertir el conducto circular de 800 en uno rectangular de 800 por 600. Y para la descarga al exterior se decide montar una válvula de tipo chorro hueco o Howell Bunger de 700 milímetros. Respecto a las compuertas Taintor,
Bueno, las compuertas Taintor, todo yo creo que el que tenga que ver con presas más o menos las conoce, son compuertas de sector, pivotantes, se hacen con la superficie cilíndrica y concéntrica con respecto a los ejes de apoyo y giro, de manera que todo el empuje que ejerce el agua se transmite a esos puntos de apoyo. O sea, esta geometría cilíndrica resulta muy ventajosa para la regulación, mucho más que otra geometría, por ejemplo, plana. Y lo que es más importante, o también muy importante, es que permite una maniobra de apertura y de cierre pues bastante más liviana, lo que al final también permite instalar unos grupos de accionamiento más pequeños y bueno, se evitan problemas de funcionamiento. La diferencia principal, como se ve aquí en la foto de arriba, tenemos la compuerta Taintor vieja y aquí abajo a la derecha tenemos la nueva instalada. Básicamente es de carácter constructivo. Aquí en la siguiente aparecen unos planos, en la izquierda tenemos la compuerta anterior y en la derecha tenemos la compuerta nueva. Principalmente el tablero es el mismo, mismas dimensiones, misma capacidad de regulación, de embalsado y de todo. La diferencia, el refuerzo. El refuerzo está hecho con una viga cajón semicircular frente al refuerzo con celosías, con cerchas que tenía anteriormente. Además vemos que la compuerta anterior también mantenía su contrapeso, tenía todavía cerchas por detrás del eje y un contrapeso para ayudar a la maniobra de apertura y de cierre. Eso supongo que es herencia de cuando llevaba los flotadores. Pues me imagino que con los cilindros ya no sería necesario. ¿Y qué aporta esta viga cajón, este método constructivo? Pues mayor rigidez a torsión, mayor rigidez a flexión y también es más compacta, la compuerta es más compacta y a mí estéticamente me parece que también es mejor. Al final también es importante la estética. Respecto a las compuertas Bureau, a la izquierda tenemos el plano, la sección longitudinal de las compuertas Bureau anteriores y a la derecha las nuevas. Básicamente el funcionamiento es el mismo. La diferencia principal, si aquí vemos hasta dónde llegan las compuertas Bureau antiguas de altura y hasta dónde llegan las nuevas, pues la primera ventaja es que son muchísimo más compactas. Esto se obtiene principalmente por la gran diferencia de las válvulas nuevas con respecto a las válvulas viejas, que es la actuación, la forma de actuarlas. Las compuertas viejas iban actuadas con motor eléctrico, engranaje, caja reductora y un usillo, con lo cual necesitabas tener todo el recorrido de apertura y de cierre del usillo bueno, es lo que le da este volumen. Y las nuevas son de tipo oleohidráulico con pistón de cilindro de doble efecto, con lo cual nos da un diseño muchísimo más compacto en ese sentido. Se gana muchísimo espacio, aparte que da menos problemas de funcionamiento, es más silenciosa, es más cómoda de usar. La otra diferencia importante constructiva es el tablero. Las compuertas nuevas tienen un tablero macizo que permite reducir las vibraciones de manera significativa y esto se nota especialmente con aperturas parciales, que es donde realmente estas compuertas pueden tener más vibraciones. De hecho, la frecuencia de resonancia aumenta bastante, con lo cual pues, se elimina más el riesgo de que pudiera entrar en frecuencia, o sea, en resonancia en aperturas parciales. Respecto a la compuerta, a la válvula Larned-Johnson, pues no voy a comentar mucho más porque ya lo ha comentado antes Enrique. Se decide sustituir la Larned-Johnson por una compuerta una válvula de tipo chorro hueco, una Howell-Bunger. Bueno, pues primero tiene una gran capacidad para disipar energía del vertido del agua, lo cual es muy importante, pero desde mi punto de vista, al final como ingeniero industrial mecánico, es una compuerta muchísimo más sencilla. Desde mi punto de vista es mucho más sencilla la concepción, mucho más fácil de mantener, más fácil de accionar, con lo cual a la larga eso significará que debería tener menos problemas. La actividad siguiente ha sido un poquito diferente en las obras de presas, es la colocación de los escudos. En este caso, la colocación de los escudos, si vemos aquí el plano de alzado de aguas arriba,
Nosotros, al tener que trabajar en la cámara de válvulas, los desagües de fondo y la toma intermedia, para evitar el paso del agua y poder trabajar, teniendo en cuenta que en ningún momento estaba previsto, bueno, aquí están a la izquierda se ven las compuertas, las tomas de fondo, o sea, los desagües de fondo y la toma intermedia, teniendo en cuenta que en ningún momento estaba previsto que el nivel de la presa bajara por debajo de esa cota, pues indudablemente se hacía necesario, para poder trabajar, colocar unos escudos que impidieran el paso del agua y tener la tranquilidad de trabajar. La peculiaridad que tiene esta obra, como ha comentado antes Enrique, es la dificultad de accesos. Al final, bueno, desde arriba, desde coronación, desde la parte de arriba, no se podía instalar ningún medio suficiente, bueno, medio de elevación o ninguna grúa, porque no llegaba por distancia, teniendo en cuenta que no podemos llegar, no podemos transitar por la coronación con vehículos, sino solamente con personal, y realmente el punto más cercano quedaba muy lejos. Se decide que tenemos que colocar una grúa aguas abajo, justo delante de la caseta de válvulas, donde se ha situado el punto azul, recoger esos escudos y pasarlos por encima de la coloración hasta el paramento aguas arriba, hasta la vertical, donde están las tomas de los desagües de fondo, bajar ese escudo y, con ayuda de los buzos, colocar esos escudos delante de esto. En este caso, el equipo de buzos que ha trabajado es un equipo de AXA. AXA Obras e Infraestructuras tiene en plantilla buzos propios, tiene una división de actividades subacuáticas, de obras subacuáticas, y bueno, yo hasta ahora siempre he trabajado con ellos. En esta ocasión también he tenido la posibilidad de trabajar con ellos. En esta primera foto se ve interesante, no es un trabajo principal de la obra, pero sí que, como he comentado antes, es el trabajo auxiliar más importante. Es la realización del terraplén, que ya ha comentado también Enrique, con lo cual tampoco me voy a extender mucho. Pero bueno, surge como el origen de la realización de este terraplén es el problema de accesos. El problema de accesos a la presa. A la presa se puede acceder por dos puntos: por la coronación, por aquí arriba hay una carretera con una pendiente bastante elevada y unas curvas muy cerradas, y no permitían el acceso de vehículos grandes. Realmente, al final, solamente vehículos ligeros o turismos pueden acceder, con lo cual las grúas no podían llegar hasta ese punto. Y si las grúas hubieran podido, no hubiera podido llegar el tráiler, por ejemplo, para colocar las nuevas compuertas, que tienen 15 metros de largo, venían en una sola pieza, el tablero venía en una pieza. Aparte, además, encima, concretamente aquí pasa una línea no sé si es de alta tensión, con lo cual posicionar una grúa ahí suponía un problema añadido para poder realizar los trabajos, con lo cual quedó claro desde el principio que los trabajos había que realizarlos desde abajo. Desde abajo, el sitio ideal, bueno, tenemos en cuenta que aquí hay un camino que llega prácticamente hasta la caseta de válvulas, pero bueno, una grúa hubiera podido entrar, pero no se hubiera podido posicionar, con lo cual estábamos con el mismo problema. Al final, lo que se decidió es que la grúa tendría que colocarse justo al pie de la presa, es el sitio idóneo para poder realizar la operación, y para eso hacía falta habilitar un camino de acceso. Aquí en la foto podemos ver cómo está el camino de acceso y la zona del cuenco amortiguador con el cauce del río antes de realizar la actuación. Aquí pues no había manera de meter ningún tipo de vehículo, ni grúa, ni nada. Entonces lo que hubo que hacer es hacer un terraplén de acceso. Aquí más o menos en las fotos se ve cómo hubo que hacerlo. Inicialmente, aquí en esta primera foto, como la primera parte del terraplén discurre de manera perpendicular al cauce, pues se hizo un pequeño desvío del cauce para instalar unos tubos de hormigón que luego permitieran el paso del agua del cauce del río sin ningún problema. Una vez que estos tubos de hormigón ya están terminados, se restituye ese cauce, como se ve aquí en la foto, y empezamos ya a aportar material para hacer ese terraplén. Este material, la peculiaridad es lo que ha comentado antes Enrique, que por un tema de medioambiental y de no ensuciar el agua en exceso, pues hubo que seleccionarlo, y básicamente es escollera lo que se ha utilizado. Aquí en la foto de abajo ya vemos el camino prácticamente terminado, el camino de acceso. Todavía no está la plataforma hecha, pero ya bastante avanzado el trabajo. Y en esta última foto pues se ve una panorámica de cómo ya está el camino totalmente terminado. Aquí abajo a la izquierda se ve la plataforma desde la cual
Las grúas realizarían todas las operaciones. O sea, esta foto está sacada justo desde la coronación, desde donde está la Taintor, bueno, un poquito más a la derecha, y esa sería la posición para desmontar las compuertas Taintor existentes y montar las compuertas nuevas. Además, aquí también se puede ver ya una grúa posicionada. En este caso es para, si no me equivoco, para el desmontaje de la compuerta Taintor, está quitando los contrapesos. Después de realizado el terraplén, pues bueno, como tema así más curioso, más visual, pues desmontaje de las compuertas existentes antiguas y el montaje de las nuevas. Aquí en esta foto, bueno, pues se ve bastante bien cuando estamos montando el tablero de la compuerta de margen derecha. Entonces, el primer trabajo que tenemos es el desmontaje de las compuertas existentes. Bueno, aquí todo parece muy fácil, muy deprisa, en 3 fotos casi sale todo, pero bueno, esto lleva su complejidad y su tiempo y hay que hacerlo con bastante cuidado. Pero bueno, básicamente se decidió desmontar la compuerta por partes, por piezas. Entonces, aquí en la foto de la izquierda vemos cómo estamos cortando uno de los sectores, se coge con la grúa y se va bajando. Una vez que tenemos terminado este desmontaje, aquí en la foto de la izquierda, pues como he comentado antes, ¿qué hace falta? Pues tendremos que hacer la demolición para sacar todos los sectores viejos, la viga de apoyo vieja, los puntos de apoyo, etcétera, etcétera, para luego aquí a la derecha hacer la instalación de los nuevos, que como peculiaridad decir que están hechos bueno, lo que es el apoyo está en acero inoxidable, y después de tenerlos montados lo que se hace es hormigonarlos para luego posteriormente hacer el montaje propiamente dicho de la compuerta. Aquí en esta foto estamos viendo que la compuerta de margen izquierda, que es la que está arriba, está ya prácticamente terminada, y en este caso estamos montando el tablero de la compuerta de margen derecha. El proceso es, primero se monta el tablero, prácticamente se deja en su posición y luego se le colocan los brazos, los ejes de giro, puntos de apoyo y por último los cilindros del esto. Como último trabajo así un poquito curioso, que ya también lo ha comentado Enrique, no estaba en principio, bueno, digamos que no es el objeto principal del proyecto, está la retirada de la roca que estaba justo encima de la caseta de válvulas. Aquí en esta foto se puede ver cómo la roca está justo en la vertical de la caseta de válvulas, está en una posición, bueno, lleva ahí muchos años, pero bueno, la verdad tenía pinta de que cualquier día quería caerse. Y bueno, para evitarlo se decidió que, aprovechando la grúa que utilizábamos para montar las compuertas Taintor, una grúa de 250 toneladas, pues aprovechar y quitar esta roca. Entonces, lo primero que hicimos fue, para evitar daños causados por desprendimientos incontrolados, porque esta roca, como se ve en la foto, está rodeada por muchas otras rocas pequeñas que estaban bastante inestables, pues para evitar cualquier daño a la hora de manipular ahí, bueno, pues se decidió una solución, yo creo que bastante sencilla, pero bastante eficaz también, que fue el proteger toda la caseta, los laterales y la parte superior, con alpacas de paja, 2 camiones de alpacas de paja, de manera que si alguna roca caía de manera descontrolada, pues no sufriera daño la caseta. Curiosamente, al haber puestas alpacas de paja y para evitar que las caídas no controladas pudieran hacer daño, pues decidimos que las rocas pequeñas, pues la mejor manera de quitarlas de ahí era precisamente desprendiéndolas nosotros directamente. Bueno, nosotros, en este caso los alpinistas, estos alpinistas que subieron hasta aquí y empezaron, bueno, primero se aseguraron bien y empezaron a tirar abajo todas las rocas pequeñas y algunas no tan pequeñas. Bueno, una vez que quedó todo eso limpio, lo que se hizo fue trabajar con la roca grande. La roca grande se hizo... Estas muy bien ejecutadas, como la obra. Bueno, se abre un poco una ronda de coloquio, de cuestiones, preguntas que podáis tener y que aquí ponentes o otros en el foro puedan aclarar, ¿eh? Y luego ya posteriormente daremos por concluida la jornada. ¿Ok? Bueno, yo soy Federico Salinas, no sé si me conocéis, algunos sí, muchos sí, otros quizá no. Enrique, has citado unas fechas, la fecha me parece que el 2004 como fecha del proyecto base para la sustitución esta,
y el 9 para la ejecución de las obras. Entre estas dos fechas, a final de 2006, hicimos una inspección de la presa, que recordarás, una inspección, la reglamentaria, pues estaban haciendo... En aquella época hicimos, con mi empresa, con Surido, hicimos como 60 inspecciones, 60 presas, pero esa tuvo una peculiaridad grande, que es que al hacer la inspección ya existía el proyecto base para la sustitución de los equipos. Es decir, que después tardaron, después de finales del 206, 3 años todavía en cuajarse la contratación, etcétera. Sí. Bueno, yo creo que se tardaron los años que se tardaron por problemas presupuestarios. Hay que tener en cuenta que esto, el precio de salida, digamos, del anteproyecto eran 3.100.000 euros. Luego ha quedado en 2.700.000 con la baja que han hecho las empresas, sí. Pero es un presupuesto bastante grande. Bueno, en aquel ya inspección, yo hice la inspección como subcontratista de Intexa, que hizo la inspección de toda la presa, no sé, la parte de civil, auscultación, etcétera. Y yo recuerdo que en la memoria al final de la inspección, introduje como 30 o 40 recomendaciones, casi todas, la mayor parte, el 80% de ellas, pues para ir tirando con lo que había, que yo creo que se habrá aplicado, y una serie de pautas, de cosas que me parecían a mí en aquel momento. Pero además di algunas pautas para la ejecución de sustitución de los equipos. Yo no sé si me meto muy profundamente en el tema del diseño. Bueno, voy a intentar decir algo. Si está por aquí el proyectista, pues a lo mejor podemos un poco cambiar impresiones. Se ha hablado en las compuertas Taintor, que han quedado preciosas, desde luego, se ha hablado de ejes de giro. Ejes de giro tenían las antiguas de Boeticher, pero yo creo que las actuales deberían tener, y creo que tendrán, rótulas. Son rótulas, ¿no? Eso. Bueno, bien. Quizás rótulas para los dos brazos de giro y también rótulas, probablemente no ejes, para las cogidas de los cilindros, la cogida a compuerta y la cogida a paramento. Bueno, pues esta sí me parece que es normal. Es así. Nada que decir. Había otra cosa en aquella... Bueno, lo que sí también sugerí es que aquellas compuertas no tenían vertedero. Estas ya he visto que tiene un vertedero Krieger, un pequeñito Krieger, pero ese vertedero no lleva rompeláminas. A mí me gusta poner rompeláminas porque las láminas finas, para airear la lámina fina, bueno, yo no sé si hay aireación de lámina gruesa. En las Taintor no había. Llevan aireación. Yo propuse, no he visto y no se ve, pero yo creo que la aireación es fundamental, y además seguramente se está a tiempo, no sé, de realizar. Yo lo que propuse es airear las compuertas lateralmente por el estribo correspondiente y la pila y estribo a través de las cámaras de los contrapesos, de las que se ha hablado someramente, ¿no? Tú has dicho algo, me parece. Entonces hay unas cámaras de contrapeso donde podía bajar el aire, quizá conducido por unos conductos, filtros a lo mejor, y desviarlo para meterlos en el interior de la lámina vertiente, al objeto de que el aire que atrapa la compuerta, es decir, de airear, lo que se llama airear. Entonces, la aireación yo creo que sería muy conveniente. Bueno, vamos a ver. Perdón. ¿Esto funciona? Ahora. Se ha hecho en la lámina, en la parte de arriba hay un concentrador de la lámina. Es decir, lateralmente entra el aire. Si se ha visto, ponemos una foto de la compuerta, hay un concentrador. Hay una aireación lateral. Y por otra parte, los pozos antiguos estaban en tan mal estado que se han clausurado. Se han clausurado, sí. Entonces, si tenemos una foto convendría verlo, sí. Para ver el concentrador eso de la lámina. Sí, eso me interesa. Una que se vea bien. Bueno, en esa fotografía yo creo que ya se ve que no hay rompeláminas en el Krieger, no hay rompeláminas, que quizás sería conveniente añadírselo. No, pero es que lo tiene la compuerta. ¿Lleva rompeláminas?
Bueno, y es igual, podemos verlo. Si le das ahora, lo puedes abrir por dentro. Bueno, ya puedes. Otra pregunta. ¿Lleva escotilla para pintar por dentro? ¿Eh? ¿Lateralmente está abierta? Se puede, es practicable toda ella, a lo largo. Ahí se ve perfectamente. ¿Qué? Sí, ya ves. Lamentablemente, Federico, que usted es una eminencia, el diseñador y fabricante no ha podido estar en la jornada. No, bueno, no, sí. Que pretendíamos que hubiera estado, no ha podido ser, pero hubiéramos tenido más respuestas. Esto, no, hay algunas cosas más de lo que me acuerdo. Recuerdo también que en los desagües de fondo... bueno, hay una cosa del léxico, que si me permitís, a lo mejor es una cursilería. Pero yo cuando he leído sustitución de los desagües, digo, ¿qué pasa de las compuertas Steintor? No, para mí es desagües y vertidos. O sea, las compuertas vierten y los desagües desagüan. Quizá un poco para... Pero no sé si es demasiado exquisitez del texto. Pero a mí es que sí me gusta precisar esto. Bueno, no, aparte eso lo que recuerdo es que en los desagües de fondo, cuando hicimos las pruebas, que fueron enormes, pues la margen izquierda, el chorro del conducto izquierdo impactaba sobre la ladera izquierda. Y yo también recomendaba ahí un poco, pues, o bien, bueno, pues, no sé, gunitar aquello para que los impactos sobre facies no fueran superiores a 120 grados. No sé cómo está actualmente el tema del impacto del chorro sobre la ladera izquierda, que es muy próximo, era muy próximo. Bien, los desagües de fondo se han hecho sobre el canal antiguo de desvío del río, que era directamente en roca. Sí. Entonces no está revestido el desagüe de los desagües de fondo, es el canal antiguo. Entonces, efectivamente, uno de los chorros en el fondo, cuando sale mucha agua, pues sí que impacta. Lo que pasa es que se abren muy pocas veces los desagües de fondo. Se prueban cada 15 días, pero la apertura se hace pues muy pocas veces. Oye, ¿pero la tubería está blindada o no está blindada? La tubería pasante por la presa. La tubería, el conducto que es de 1,60 por 1 metro es de cemento, no está blindada. No está blindada. La que está blindada es la toma, que es una tubería de 800. Esa está blindada. Oye, ahora tenía una pregunta también que nos ha explicado muy bien Saim. La apuesta de los... no sé si he dicho bien tu nombre. La apuesta de los equipos a través de los conductos. Has metido las compuertas buró horizontales. ¿Cómo has metido las transiciones para las dos transiciones que hay para la toma de riego? De circular a rectangular y de rectangular a circular para la Bungler. No, solamente decir, vamos. ¿De una pieza o se ha soldado dentro? Por interés de bueno, las transiciones venían de una pieza, pero bueno, el blindaje en sí y el conducto venía en varias piezas que se ensamblaban dentro, pero bueno, en una pieza todo, y se ha introducido lo que se ha podido por la puerta, la propia puerta de la caseta de válvulas, sí. Y lo que no, pues también directamente por la misma, se ha atacado por el mismo sitio que se han introducido las compuertas Steintor, que al final había sitio para meterlo por ahí sin problema. Oye, pues nada, yo os felicito porque la compuerta es preciosa, tiene una estética muy bonita, muy rígida, muy estable, muy segura. Las antiguas, además de ser de celosía y malamente arreostradas, el tablero, lo que es el tablero, el forro circular de segmento, era de trozos de pedazos de chatarra, de chapas. Era una cosa, ahora serán chapas, pues no sé, de 11x3 o chapas enormes, claro. No, la compuerta me ha gustado mucho y muy bonita, y os felicito por la obra. Gracias. Hola, mi nombre es Javier López y quería hacer solamente 2 preguntas. ¿Los escudos están cerrando directamente contra el paramento o tienen un marco metálico para que cierre mejor?
A ver, los escudos tienen a ver, no cierran directamente, tienen un patín metálico y luego por detrás tiene una goma con una pequeña distancia que en el momento en el que hace succión el agua, la goma tiene tendencia a pegarse contra el paramento y a hacer estanqueidad. Pero no está la goma directamente apoyada sobre el paramento, sino que la goma tiene un pequeño patín por delante, la goma tiene pues no sé cómo decirlo, es un poquito más grande, tiene cierta flexibilidad. En el momento en el que colocas y hay una depresión por la parte de aguas abajo, la goma tiene tendencia a pegarse contra el paramento. O sea, que la goma cierra contra el paramento de hormigón. Y absorbe irregularidades. Sí, Y de esta manera ayuda también a absorber las irregularidades que te puedas encontrar en el paramento, que no sabes cuáles son, es muy difícil de prever. ¿Y no habéis tenido problemas de fugas? Bueno, Entiendo. vamos a ver, problemas de fugas. Los escudos, por lo menos en mi experiencia, no sé si alguien lo habrá conseguido, estancos no son nunca. Siempre hay pérdidas. Esas pérdidas, siempre y cuando sean una cantidad controlada y admisible para poder realizar los trabajos, nosotros hemos tenido ciertas pérdidas, sí. Estanco del todo nunca es. O por lo menos en mi experiencia nunca he conseguido que un escudo sea estanco 100%. Es muy difícil. Me ha parecido que a Enrique se le ha escapado como que si había fugas. ¿Era un problema para la obra? No ha habido. Lo que pasa es que una vez que en un escudo, que no sé si el derecho o el izquierdo, había fugas bastante grandes, lo que hicieron los buzos es retacarlo desde fuera. Y con el retacado, las Y cenizas, fue retacado, suficiente. las fugas han disminuido mucho, nunca desaparecen, pero se puede trabajar con ciertas fugas, vamos. Y ahora es una pregunta para Enrique. ¿Hay algún criterio para decidir cuándo se cambia el desagüe de fondo? Porque ¿hay algún criterio para definir en qué momento se cambia un desagüe de fondo? Bueno, la vida útil de los elementos mecánicos normalmente se fija en 50 años. Estos han pasado 50 años pero aparte es que tenían problemas de funcionamiento y se hizo un estudio para ver qué problemas ellos, que aconsejaba el cambio. ¿Pero eran problemas en el accionamiento o eran fugas? Pues tenían problemas desde el sistema que había, que era de engranajes, un sistema lento que hacía muchísimo ruido y que tenía problemas que se rompían los dientes de los engranajes, como de hecho pasaba siempre, de fugas, de los presastopas, de manera que no se podía reparar ninguna compuerta porque no había que cerrar el conducto por fuera, etcétera. Y las compuertas Taintor tenían el mayor problema que tenían, era la dilatación en verano con la insolación, que se acodaban y no se podían mover. Aparte de que estaban del lado de la inseguridad para situaciones punta, como serían vertidos de 1 metro por encima, que eso lo dice el reglamento, pues estaban por debajo de seguridad muchos montantes, soldaduras rotas, etcétera. Tenían problemas que se consideraban graves. Y luego, yo considero que pasados 50 años, un equipo de estos hay que cambiarlos, porque su vida útil es bastante menor que la de una presa. La grúa esa, que es un monstruo de grúa, claro, para esa altura, tonelaje la compuerta pesaría, vamos, la quinta parte de la potencia de la grúa, más o menos. No sé, 30 toneladas, no sé cuánto, 40. Bueno, la grúa es de 250 toneladas. Yo creo que la compuerta mucho menos. ¿Cuánto pesa la compuerta? Unas 15 toneladas. ¿Qué? ¿Cuántas toneladas? La compuerta debía pesar, el tablero solo, que al final es lo que hubo que montar, debía pesar unas 15 toneladas o algo así, más o menos. Sí. De acuerdo. Oye, ¿cuánto tiempo estuvo esa grúa? Esa grúa, Bueno, pues sí, efectivamente, sí, barata no es. ¿cuánto tiempo estuvo? Pues ahora mismo no recuerdo. No, mucho menos. Se planificó todo para que la grúa estuviera el mínimo tiempo posible. De hecho, posiblemente en el montaje de cada compuerta estuvo 3 días. O sea, se hizo todo en 3 días. Yo me imagino que los escudos los subisteis con la grúa, puesto que ya la teníais. No, se hizo con otra grúa diferente porque se hizo mucho antes, con una de menor tonelaje. De todas maneras, los escudos en alguna ocasión, no sé si era posible aquí, se hace por donde se embarque en playa. Sí. Que entonces te eliminas la grúa, traes por la playa, por el embalse, flotando. Eso es, sí. La grúa flotante la tienes también más pequeña. Ya es una Sí, eso es otra opción, efectivamente. Cuando se puede hacer más barato. Ujú. Yo no sé, flotando en Nueva York. Tú que eres baño se te oye seguro. Buenas tardes a todos. Soy Javier Rico de Osepsa. Lo que pasa es que estoy en otra demarcación, en la zona del Ebro,
Con Federico hemos tenido muy gratas y buenas experiencias en varias reparaciones de desagües de fondo y de presas en Moneva, Gallepuen, con nuestro amigo y compañero Honorio Morlans. Y bueno, y quería hacer una pregunta nada más por el tema de los escudos, que siempre es un tema muy conflictivo y un tema que en estas reparaciones, que nosotros también le llevamos bastantes, pues siempre nos lleva un poco de cabeza porque es muy, muy imprevisible. ¿No habéis tenido ningún tipo de problema con el tema de sedimentos? ¿No había sedimentos en los desagües? ¿Os ha tenido que dragar algo? Sí, y luego también quería, bueno, ya tengo las preguntas seguidas. Ese por un lado, o sea, si me hablas un poco del tema de sedimentos, que no se ha comentado nada. Y luego, si los escudos, ¿hicisteis uno para cada conducto? ¿Hicisteis un concurso para los dos? ¿O cómo enfocasteis eso? Que no sé, no estaba, o no me he enterado o no lo habéis comentado. La pregunta va o para el director o para el jefe de obra, indistintamente. No, que hable después. Vamos a ver, la presa, el embalse de Linares tiene muchos sedimentos. Entonces, lo que es los desagües de fondo, el nivel de sedimentos llegaba al umbral inferior. ¿Por qué llegaba al umbral inferior? Porque se abrían, digamos, repetitivamente y se había formado un canal dentro de los sedimentos y entonces, digamos, no cubría. Pero al colocar el escudo hubo que picar en la parte de abajo, efectivamente. Sí, se hizo, a ver, antes de comenzar los trabajos se hizo una inspección previa con buzos y se vio que efectivamente había algo de sedimentos. Se retiraron esos sedimentos, se hizo un dragado y posteriormente se colocaron los escudos. Me habías preguntado si eran 1 o 2 escudos, ¿no? Se hizo un escudo individual para cada una de las tomas. Bueno, uno para cada una de los desagües de fondo y otro para la toma intermedia. También había buitres y nuestra sorpresa fue que pusimos dinamita para demoler unas pilas enormes, pero cantidad grande, la policía, la Guardia Civil, todo por allí tal, cortadas las carreteras, y decimos, a ver qué pasa con los buitres. Los buitres oyeron, nosotros todas las personas nos asustamos de la explosión, de tal, porque no estamos frecuentemente viendo demoliciones de este tipo con explosivos, y los buitres, cuando terminó la explosión, planeaban contentos y felices sin inmutarse para nada. Muchas veces, no sé, se quiere proteger la naturaleza y la naturaleza muchas veces se protege ya sola. Bueno, aquellos buitres yo no sé si es que eran, yo decía que eran medio maricas porque, bueno, sí, porque los echaban de comer una vaca todos los días y claro, pues no estaban acostumbrados a la carroña y a tener fiereza y tal. Bueno, es una cosa sin importancia. Oye, allí los buitres os dieron guerra, ¿tuvisteis que tener problemas? No. La verdad es que no. Los buitres debían ser amigos de los de la otra presa porque lo mismo, ni se inmutan. Nos inmutamos mucho más nosotros que ellos, no ha habido ningún problema. Comentar simplemente que con tanto SEPSA como AXA colaboramos en esta obra y en otras 2, Campo Redondo y Compuerdo. Y ahí pues hay otra serie de dificultades, que no sé si Fernando se animará a hacer otra charla más adelante. A mí me sorprende que hayan hecho tanto trabajo por tan poco dinero. Tenga en cuenta que le están haciendo un trabajo de lo que vale un chalecito aquí a las afueras de Madrid y lo que han movido. ¿Y cómo lo han hecho? Tecnología, suministro, montaje y puesta en marcha. Más baratos que en el Corte Inglés. Si no hay ninguna pregunta más... ¿No? Bueno, pues con esto concluimos la presentación de hoy. Quiero agradecer a todos los que han venido hasta aquí, que se han desplazado hasta aquí. A Enrique por venir y dar esta presentación. Sami también, aunque me la he perdido, desgraciadamente. Me la llevo para empollármela. José, muchas gracias por tu ayuda. Y por mi parte, solo recordaros a aquellas personas que estéis interesadas tanto en temas industriales como civiles, a ver si hacemos alguno más.
que estos son los próximos eventos que tenemos planificados desde la AIME aquí en España. El 21 de marzo el encuentro sobre ingeniería y empleo y después tenemos una visita a Airbus Civil el 17 de abril. Así que, sin más, cerramos la charla porque nos van a echar en 2 minutos. Gracias a todos.